Buenas tardes, ingeniero. Este video tiene como propósito dar a conocer los resultados obtenidos tras la práctica de generar que a través de la entrada de nuestro teclado PS2, generar el código del cual nos permite crear las señales PWM o el ancho de pulso con el cual mover nuestro servomotor la cantidad de grados que nosotros deseemos y que estemos ingresando en nuestro teclado. Entonces, los pasos a seguir fueron los siguientes. Como primera parte de nuestro proyecto, tenemos que conocer cuál es nuestra entrada. Para esto, vemos primero cómo funciona un teclado con el puerto PS2. Para esto tenemos la siguiente gráfica, la cual cuenta con un reloj. Este reloj es interno, es diferente al que tiene implementado la FPGA, que es de 50 MHz. Este es un reloj que va directamente a este puerto PS2, que va entre los 10K y los 16.7K, aquí como lo vemos en el documento. ¿Cómo funciona este teclado? Simplemente vamos a detectar desde el inicio de presionar una tecla hasta que uno la suelta. En este proceso, ¿qué sucede? Inicialmente, siempre nuestro teclado se encuentra en una posición de activo, siempre está mandando un uno lógico, que en el momento que yo espicho una tecla, la que sea, se pone en cero nuestro start. Esto quiere decir que se sabe dónde inicia a hacer este proceso. Al estar en cero ya empieza a hacer la codificación de la letra que se clicó. En este caso hay un proceso de 9 bits para completar la letra que sea necesaria. Luego de esto hay un proceso de paridad. Este hace que, digamos, si el código ingresado con los unos y ceros que genera, la suma de estos unos genera un número par o impar, esta se va a encender. Cuando sea par va a estar en cero y cuando sea impar va a encender. Esto es más para cuestiones de compatibilidad y de que no hayan errores en los procesos que pueda detectar el computador o el proceso que vayamos a ejecutar. Y luego al soltar la tecla va a estar el proceso de stop que nuevamente genera el pulso positivo para continuar nuestro proceso. Ya con esto tenemos nuestro código, el cual pues bueno recibe la señal de reloj general de la FPGA de los 50 MHz, recibe también la frecuencia especial que genera nuestro puerto de PS2, que es de entre los 10 y 16.7K. Este es el puerto de data, que es el que nos envía, o bueno, con el que ingresan estos datos de este número largo. Y bueno, tenemos este PC2 code, que es el que selecciona los bits que salen como lo vimos anteriormente. Este PC2 code new simplemente hace que se active o bueno, genera un uno lógico cuando recibe un dato. Quiere decir que al momento de presionar una tecla, ya genera este pulso. Esta salida del PWM es la salida que tenemos para mirar en el osciloscopio el comportamiento y demás. Estas señales son para medir su comportamiento internamente para lo que decíamos de la paridad, para controlar que todo se encuentre bien. En esta parte tenemos el control de la sincronización, para sincronizar nuestros 50 MHz con nuestros 10 Hz, 10 kHz, para que no haya problemas entre la comunicación de los datos. Y este es nuestro código para representar la operación del teclado. Una vez visto el teclado, lo siguiente a controlar es nuestro QSYS, que nos permite generar nuestro proceso en el NIOS 2. Para esto, bueno, aquí se nos genera nuestro clic directamente en nuestro QSYS. Luego creamos lo necesario, lo de incorporar el NIOS, luego el OnShift para la memoria, el JTAG para el proceso siguiente de nuestro QSYS. Y aquí tenemos nuestras salidas y entradas para el proceso de nuestro NIOS 2. Vemos cómo tenemos estas salidas que Hex 0, Hex 1 y Hex 2, Hex 3, que corresponden a las salidas para nuestros display 7 segmentos para mostrar el ángulo al cual se le va a dar a nuestro servomotor, que también va a permitir este PWM, que lo que hace es dar la salida directa de la configuración PWM a nuestro servomotor. Esta va a la conexión de nuestro PWM, que ya se explicará más adelante, y luego a nuestro servomotor. Tenemos también este PC2 code, que es el que ingresa de esta salida del teclado, es nuestro ingreso y esto es lo que lo valida. Así está configurado nuestro QSYS, conectados el reset y cada uno de los componentes para hacer la conexión directa. Realmente esto es bastante sencillo gracias a estas conexiones. Para la parte de nuestro código en C, recordemos que lo que nosotros buscamos acá es diseñar un código el cual nos permita que la entrada que viene desde nuestro QSYS, que es la entrada que proviene desde nuestro teclado PS2, sea
la que nos genere la salida PWM, con la cual vamos a hacer que nuestro servomotor se mueva a la derecha, a la izquierda y la cantidad de ángulo que nosotros necesitemos. Entonces, para ello lo primero que hacemos es incluir las librerías necesarias. La parte de código o la función que diseñamos acá ya se manejó anteriormente, fue proporcionada por el ingeniero y es la encargada de ayudarnos a que también cumplamos la siguiente meta, y es que el ángulo que nosotros ingresamos podamos visualizarlo en los display 7 segmentos de la FPGA. Entonces, este código aquí, esta función, es para poder lograr eso. Ya entrando en la parte del código del servomotor de la señal PWM, lo primero que tenemos que hacer es inicializar las variables que tenemos que usar, como lo haríamos en un código en C, y lo otro es poder traer el código, la señal, perdón, o la información que proviene del QSYS a través de nuestro teclado para poder iniciar a trabajar. Adicional de que estos datos que provienen del teclado tenemos que convertirlos a sistema hexadecimal para poder trabajarlo mucho más sencillo, pero también este código hexadecimal no es coherente en el sentido de que no sigue una secuencia, no va aumentando secuencialmente 0, 1, 2. Entonces, para poder lograrlo, lo que se hace es este código acá, esta conversión, para que sea mucho más fácil trabajar. Entonces, aquí estamos definiendo el 0, el 1, el 2 y así sucesivamente para poder entenderlo mucho más fácil. Además de que de la manera en que se desarrolló, tenemos que restarle 48 para poder ubicarnos exactamente en el 0 y llegar hasta el 9 en este código que acabamos de hacer anteriormente. Y ahora sí, ya entrando, si el PC2 CodeValid es igual a 1, lo que tenemos que evaluar es lo siguiente: si los datos que están entrando son mayores a 47 y menores que 58, lo que va a ocurrir es esto de acá, que el valor que se encuentra en las centenas pasa a las decenas, el valor que se encuentra en las decenas pasa a las centenas, el que está en las unidades a las decenas, y el dato que está entrando en ese momento va a llegar a las unidades. Además de que datos finales, como podemos llamarlos también, pues va a tener cierta multiplicación para poder realizar la suma y obtener el número grande, el cual es el que le vamos a ingresar a nuestro servomotor. Tenemos aquí una excepción, que es cuando sea igual a 13, todo va a valer 0. Este 13 nos estamos refiriendo a cuando presionamos Enter. Cuando presionamos Enter, entonces el valor que estaba anteriormente va a llevarse para poder trabajar la señal PWM, pero también lo reiniciamos para el siguiente valor que vamos a ingresar. Recordemos que no tenemos que estar cargando el código todo el momento, sino que simplemente al momento de entrar Enter ya podemos ingresar otro número para cambiar la ubicación de ese motor. Ahora, puede llegar al caso en el que uno ingrese 181 o 190. Para que no entren incoherencias del código, el valor, si es mayor que 180, va a ser igual a 180, va a ser el tope de nuestro servomotor. También, si es menor que 0, no se va a validar ese dato, sino que va a ser igual a 0, en caso de ser menor que 0. Y bueno, aquí tenemos que si los datos finales son mayores a 180, también tenemos que justificarlo, va a ser igual a 180 para que el código no entre con ningún problema. Y por último, estas líneas de código que tenemos acá es simplemente para poder llevar el valor que obtuvimos a los display 7 segmentos y poder mostrarlo correctamente el valor del ángulo que estamos ingresando. Y esta señal de acá, que es de las más importantes, es la que vamos a enviar al servomotor, que es la señal PWM, el ancho de pulso con el cual vamos a definir en qué dirección y el ángulo que vamos a mover nuestro servomotor. Ya casi para finalizar, nos falta definir el bloque, el cual nos va a permitir que a través de la señal que nos otorga el código en C que acabamos de explicar, generemos el ancho de pulso que nosotros estamos pidiendo para generar el ángulo que queremos mover nuestro servomotor. Para eso se utilizó el código que también fue proporcionado, se configuró de tal forma que al momento en el cual entre la señal de la que estamos hablando, en base al reloj que se definió para la precisión de nuestro servomotor, y esta información también llevada al código, el cual es un contador, que lo que va haciendo es que según el valor que nosotros le ingresamos, va aumentando hasta que ese contador cumple con la condición que nosotros estamos pidiendo, que no exceda ese valor. Finalmente, lo que nosotros hacemos es que al traerlo en un esquemático para facilitar su implementación, vamos a interconectar cada uno de los pines, entradas y salidas con sus correspondientes valores, para que al final esta señal que nosotros aquí en este momento nombramos como PWM es la señal que nosotros vamos a conectar a nuestro servomotor para poder generar el movimiento que estamos buscando. Entonces aquí nos podemos dar como inicialmente tenemos el código, el bloque de código de el ingreso que nos da el teclado. Después pasamos al código que generamos gracias al QSYS
pero también el código de la señal PWM. Recordemos que la señal de QGIS también está de la mano del código en C y es la que permite trabajar el ingreso de los valores para al final entregar esta salida. Y el resultado obtenido es el siguiente. Una vez cargado el documento, nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a probar si los valores que ingresamos en el teclado funcionan. Inicialmente proponemos un 0 para tener la posición inicial de nuestro servomotor. Podemos darnos cuenta que el graduador se encuentra sobre una base para poder ubicarlo a la perfección y que el servomotor tenga completa libertad para moverse ángulo a ángulo, además de que en la FPGA podemos ver el ángulo que estamos ingresando. Después de hacer ese cambio, bueno, vemos en el video cómo se ingresa el ángulo 45. Al darle el Enter, se ve reflejado en el ángulo del transportador y también posteriormente se ve reflejado en la FPGA. Para probar tal vez con un ángulo un poquito más grande, para el movimiento, probamos con el ángulo de 90 y al ingresarlo vemos como el servomotor llega a la posición indicada y en la FPGA también se ve el ángulo. Luego, para mostrar pues ángulos un poco más grandes, vemos que se agrega el ángulo 135. Después del Enter ya se muestra el ángulo 135 en el transportador y luego en la FPGA el mismo número. Con la intención de que tal vez se regrese, no solo que avance, bajemos el ángulo. ¿Qué tal el 30? Y nos vamos a dar cuenta cómo el servomotor tiene la capacidad de regresar a la posición que se le está indicando. Y también ver el ángulo en la FPGA. Para seguir haciendo estas pruebas y mostrar toda la versatilidad de los ángulos que tiene, ahora se ingresa el número 51, el ángulo 51. Nuevamente en el Enter se ve cómo llega al ángulo 51, tanto en el transportador del servo y en la FPGA también el número 51. Un ángulo más grande puede ser el ángulo de 100, el cual al ingresarlo en la FPGA en el teclado, en el servomotor también se ve reflejado un poquito más adelante del 100 y en la FPGA se ve el ángulo que ingresamos. Ya finalmente probando, colocamos el ángulo 136, uno no tan común, para poderlo visualizar. Luego vemos el Enter funciona y vemos reflejado el ángulo 136 en el transportador y pues como debería funcionar también en la FPGA el número 136.